Muchas gracias, María Paulina. Bienvenidos ustedes. En Venezuela, a este tipo de eventos, presentación o lanzamiento de un libro, le dicen de manera muy apropiada el bautismo del libro, porque es su primera aparición y es su primer compromiso con los dioses de la literatura, Boris. Yo aquí voy a ser como de medio padrino, sin ser el padrino propiamente, para presentarles a ustedes la muerte sobrenatural, la música sobrenatural de Emilia Herrera. Son 12 cuentos que no solo atrapan al lector desde el principio, sino que lo hacen cavilar, soñar, divagar, lo hacen sentir en casi todos los sentidos, de una manera muy explícita y muy directa lo que ocurre en los cuentos, lo que la narra, la trama y los personajes van definiendo. En un ensayo, pequeño ensayo clásico de Julio Cortázar, con consejos para los cuentistas, habla de 10 o 12 aspectos fundamentales en la elaboración de un libro de cuentos. Hay 2 de esos aspectos de Cortázar que, a mi modo de ver, encajan a la perfección con la música sobrenatural de Emilia Herrera. El primero tiene que ver con la diferencia entre la novela y el cuento como géneros. Cortázar dice: la novela siempre gana por puntos, mientras que el cuento debe ganar por knockout, que es una definición muy bella. La novela va acumulando historias, sensaciones, recuerdos. La novela es un género bastante libertario, en cierto sentido medio anárquico. En las novelas hay digresiones, interrupciones. Hay novelas que cuentan una novela dentro de la novela. Bueno, el inicio de la novela contemporánea Don Quijote de la Mancha de Ceso, una narración que es interrumpida porque uno de los personajes empieza a contar otra historia, que a su vez es interrumpida porque uno de los personajes de esa historia quiere contar otra historia. Y ha sido como una característica de las novelas su extensión, su acumulación de puntos, como dice Cortázar. Mientras que los cuentos no solo tienen que ser más breves que la novela, por lo general son más breves, sino que son más contundentes en la medida que se refieren a un aspecto específico. Y deben, según Cortázar, ganar por nocaut. Pues bien, los 12 cuentos de la música sobrenatural de Emilia Herrera ganan por nocaut. Ni siquiera por nocaut técnico, nocaut de eso se fue a la lona, le contaron los 10 y se acabó. Porque cada uno tiene un final sorprendente, un final que ha venido entretejiéndose, urdiendo paulatinamente a medida que el texto está siendo leído, hasta que de repente estalla como un auténtico golpe de nocaut. Y uno dice: claro, era esto. En algunos de los cuentos uno, con 1 o 2 párrafos o con 3 o 4 frases de anticipación, descubre cuál puede ser el final. En otros, el knockout es fulminante. ¿Cómo así era esto? Y eso lo hace sorprendente. Advierto, no knockout en el sentido de algo imprevisto, por el contrario, repito, algo que ha venido siendo tramado de forma consistente, cuidadosa y muy elegante a través del texto. En ese sentido, este libro es muy cortasariano, porque los cuentos, todos los 12 cuentos de la música sobrenatural de Emilia Herrera, ganan por nocaut. Y Cortázar hace otra alusión que, cuando yo la vi, dije: no joda, Boris Arturo o Boris Ramírez sabía esto. Lo fantástico de un cuento solo se logra con la alteración de lo normal, dice Cortázar, que es casi un mandamiento sagrado para quien quiera escribir literatura fantástica o, bueno, surrealista. Lo fantástico de un cuento solo se logra con la alteración de lo normal. En los 12 cuentos de la música sobrenatural de Emilia Herrera, lo normal es siempre alterado de una forma sutil, casi imperceptible. Cuando uno nos piensa, ya nos hemos salido de lo normal,
de la realidad, y estamos en un mundo que podría describirse como un mundo fantástico. Si Boris Arturo no fuera de Mompox, diríamos que es García Marquiano, pero Mompox está ahí a unas cuantas horas, o unos cuantos kilómetros de La Mojana, que es el territorio donde García Márquez se crió. Y pues ahora oirán ustedes parte de la historia de Boris, y uno dice, pero con razón, escribe como escribe, con sus antecedentes infantiles y juveniles, ¿cómo no iba a escribir con esta frescura? Que es la otra, hay otras dos características del libro que quiero mencionarles antes de conversar con Boris, y una es la frescura. Este es un libro de cuentos fresco, descomplicado, que respira naturalidad, que no está enredado en metáforas vanas ni en retórica insulsa. Es un libro fresquísimo. Ustedes saben que los narradores costeños tienen sobre los otros narradores de este país, incluyéndome a mí y a todos los que no somos costeños, la ventaja del desparpajo. Los costeños narran las historias con una exageración distinta a la exageración paisa. La exageración paisa es, dijéramos, dramática, mientras que la exageración costeña es como normal. Viviendo en Macondo, pues todo es normal. Si García Márquez terminó confesando, ¿usted dónde sacó Macondo? Pues eso es lo que me contó mi abuelo. Y así es. En este caso, este libro está lleno de ese desparpajo, y los cuentos son narrados con fluidez, con absoluta claridad, y con una cosa deliciosa que haya que uno vaya siguiendo el ritmo. Es un libro muy musical. Cada uno de los cuentos tiene una especie, ahí sí vale la pena decirlo, de padrino musical. Hay unos cuentos que tienen como padrino al bullerengue, otros al son de chalupa, que no sé qué es, pero Boris nos va a explicar enseguida, al porro. ¿Cómo se llama ese porro tan complicado? ¿Qué? Paleteado. Porro paleteado. Bueno, hasta el rock and roll con Alice Cooper, nada menos. Alice Cooper es más diabólico que Marilyn Manson, y aquí está presente en este libro, porque es un libro muy musical, no solo por los referentes de cada cuento a un ritmo específico, sino por la melodía interior del texto. Y el último aspecto que quiero mencionar sobre la música sobrenatural de Emilia Herrera es el siguiente. Ustedes saben muy bien que cuando uno está leyendo ficción, cuando uno está leyendo libros de cuentos o una novela, pero en este caso está leyendo cuentos, si los cuentos no tienen verosimilitud, pues uno se aburre y dice, ¿yo para qué estoy leyendo esto? La verosimilitud hace que los cuentos tengan gracia, y la verosimilitud muchísimas veces se consigue con los detalles. Creo que era Paul Klee, el pintor, que decía, Dios está en los detalles. Tenía toda la razón. Los detalles son los que permiten construir el universo narrativo, y los detalles en la música sobrenatural de Emilia Herrera y los otros 11 cuentos que lo componen están dosificados puntualmente, de tal forma que uno va viendo la historia y va creyendo en esos personajes y en la misma historia, aunque sea una historia que hace rato ha logrado alterar lo normal. Pero el uso meticuloso, cuidadoso, muy bien pensado de los detalles logra que los cuentos adquieran esa verosimilitud que los hace tan graciosos, en el buen sentido de la palabra graciosos, o sea que tienen gracia divina. Ahora, digo bien pensado, pero estoy seguro que estos cuentos de bien pensado solo tienen el trabajo final de revisión, porque todos, a mi manera de ver, son inspirados por una voz superior que le dicta estos textos a Boris. Él me corregirá ahora o no, o si estoy yo delirando ya. Probablemente es eso, porque a mí me gusta delirar cuando hablo de literatura. Bueno, ¿qué quiero decir antes de darle el bautismo a la música sobrenatural de Emilia Herrera y empezar a dialogar con Boris? Se me sale siempre el tendero paisa. Miren, afuera está la música sobrenatural de Emilio Herrera. Yo quiero que todos ustedes lean este libro. Es lo que yo quisiera, pararme en la mesa y decirle, lean este libro,
porque es un descubrimiento extraordinario para la editorial de la Universidad de Antioquia haber encontrado a un cuentista como Boris Ramírez, un cuentista que tiene una formación literaria compaginada o paralela con su formación como médico, que lo ha llevado a establecer un método de creación extraído del ejercicio de su profesión, y ahora él nos hablará de eso, y porque es un cuentista tan fino como algunos de los grandes cuentistas de este país, como un Harold Kremer, o un Julio César Londoño, un Roberto Rubiano Vargas, que son para mí los tres referentes de escritores contemporáneos, de cuentistas contemporáneos colombianos. Boris Arturo tiene la gracia, el talento y la maestría para que sus cuentos arraiguen en el corazón de uno y uno se termine enamorando de sus personajes y se entristezca cuando el libro se va acabando. Por favor, léanlo y van a ver que no estoy exagerando ni que estoy haciendo un elogio por halagar a Boris Arturo aquí presente, sino que estoy diciendo cosas con la sinceridad que me da ser escritor y ser lector, que es una doble cualidad que hace que uno sepa, con toda falta de modestia, uno sepa distinguir cuando un texto es regular y cuando un texto es superior o sublime como este. Boris, ¿cómo estás? Gracias. Gracias, Esteban Carlos, por esa presentación. Casi me hace llorar. No, muy bien, es real muchas cosas. Bien, empecemos por lo primero. ¿Cómo te hiciste tú cuentista? Pues yo creo que todo se lo debo al subdesarrollo colombiano, ya que Mompox por muchos años no tenía electricidad y la diversión para nosotros era escucharles con mi hermano, que aquí estaba uno de mis hermanos, las narraciones de mi papá. Mi papá nos sentábamos en Mompox, no había luz, podían durar meses sin luz y a veces llegaba y eso era pues todas las casas gritando, llegó la luz, porque era un evento pues súper importante para Mompox que llegara la luz de vez en cuando y la gente nunca protestaba. Yo ahora que me pongo a pensar, uno se acostumbró que en todas partes había luz, pero en Mompox no había luz y pues, eso era como natural. Entonces, como no había televisión, la diversión era como sentarnos en el patio de la casa con mi papá, con mi mamá, y a veces llegaban estudiantes, porque mi papá era profesor, y así como mi papá nos narraba lo que le había pasado el 9 de abril, mientras él era profesor en Bogotá, cómo había salvado a sus muchachos, y le había tocado repartirlos por sus casas en medio del desastre y de todo ese problema tan gigantesco que hubo ese 9 de abril, podía estar al día siguiente llegaban unos muchachos y decían, profesor, queremos que nos hable de Egipto. Entonces él narraba la historia de Egipto, o quiero que nos hable de la Ilíada, y les narraba la Ilíada, pero eso era complementado con que más tarde nosotros nos íbamos a acostar con nuestra abuelita. Ella era en una cama pequeñita, una cosa, era increíble, una cama de 1 metro, y todos caíamos en esa cama, y nos acurrucábamos uno al lado de otro, pero mi abuelita era fantástica, entonces sus historias eran fantásticas, entonces esa cuestión como que se le va arraigando a uno de que sí, hay una cosa que es real y es la historia que me narra mi papá, pero al mismo tiempo esas historias fantásticas se te van metiendo, y la diversión de los hermanos mayores era decirle a uno, Boris, vaya allá a la cocina y me trae un vaso de agua, y pues por la noche en una casa oscura, tú te imaginas ese montón de diablos y de fantasmas que tenías que sopesar en el camino, llegar allá y salir corriendo con el vaso de agua. ¿Sí me entiendes? Era algo que se te mete yo creo que ya no soy, ya he superado los miedos, pero eso convive con uno, y cuando me siento, creo que todo eso vive en mí y persiste y hace la vida más alegre. Bueno, o sea, tuviste una infancia propicia para ser escritor. Estar rodeado de muertos y fantasmas me parece ideal. Pero ¿cómo pasaste de ahí, de ser una escucha de cuentos a ser un creador de cuentos? Mi papá era historiador y nosotros nos acostumbramos a verlo todo el tiempo escribiendo una historia que nunca publicó. O sea, una historia de Mompox que hizo no sé cuántas cientos de hojas debe tener eso, muchas hojas escritas,
y al mismo tiempo iba leyendo mucho. Cualquier día fue como algo raro porque mi papá estaba escribiendo y yo estaba escuchando, él puso, no sé de dónde salía la música, ese día como que sí había luz y un sonido de una música venía por allá de lejos y esa música me trajo como unas imágenes, o sea, como una historia, como algo raro que estaba ligado a esa música. Y en cuanto mi papá se descuidó, cogí la máquina y escribí el cuento, se lo mostré a mi papá y no se lo mostré, sino se lo dejé ahí, donde él había estado escribiendo y él se emocionó mucho y entonces compró una máquina de escribir y me la regaló. Y bueno, ahí fue como comenzar a esto de disfrutar, porque en realidad cuando uno escribe uno disfruta, o sea, es diversión pura sentarse a escribir. Explícame eso de que oíste la música y viste unas imágenes, porque infancia entre muertos y fantasmas, y esquizoide también, ¿cómo es la cosa? Sí, yo creo que eso hay que ser medio loco para poderse a sentar a escribir. Sí, o sea, siempre hay ciertas melodías que lo que me producen son imágenes, o sea, o me producen como sensaciones o como visiones y en esa época o sea, como trataba como de explicar eso escribiéndolo, es como una sinestesia. Yo escucho música y veo imágenes o veo historias y a veces lo que me estoy imaginando no tiene nada que ver con la... Sí, porque a veces cuando escucho canciones que son en otro idioma y yo, uy, sí, me pongo triste o me pongo contento y después cuando voy a ver digo, esta cosa no tiene nada que ver con lo que yo estaba pensando. Entonces definitivamente era como algo raro que me sucedía con la música, como eso como que me despertaba la imaginación y creo que por eso mi literatura está tan ligada a la música, porque es como esa mezcla o todas esas imágenes que me aparecen, que yo creo que sí, o sea, si no escribiera de pronto es que de verdad podría estar al borde de la locura, pero creo que me ha mantenido ahí como dentro de lo que se cree que es cuerdo. Bueno, pasemos de la primera máquina de escribir que te da tu papá y tu primer cuento. ¿Qué pasó después? Porque te pusiste a estudiar medicina y todo esto. Háblanos de eso. Pues llegué a Cartagena y pues, estudié medicina en Cartagena. En Cartagena había un taller literario de la Universidad de Cartagena, se llamaba El Candil, y con El Candil pues comenzamos a publicar. Sacamos una revista, se llama El Candil, ahí publicaron unos cuantos cuentos, básicamente era netamente cuentista, otra que se llamaba La Hoja, pero llega un momento en que la medicina se hace súper absorbente, entonces me tocó dedicarme básicamente, fue a leer sin escribir y ponerme juicioso a estudiar medicina. Eso estuve... pues escribí como hasta quinto semestre, por ahí más o menos, ahí paré y cuando terminé medicina, por algún motivo fui a trabajar a Pasto, en Pasto me volví a reunir con escritores, allá sacamos también una revista, Balcones de Pasto, donde me publicaron algún cuento y algunos poemas, pasé a oftalmología y cuando yo terminé oftalmología dije, bueno, ya ahora sí, o sea, dentro del día que le presenté a mi papá el cuento, una de las cosas que me llamó la atención, ahora recordando, mi papá comenzó a buscar seudónimos, él le parecía que yo tenía que tener un seudónimo, o sea, entonces me buscó, comenzó, ¿qué tal te parece este? Y entonces comenzamos a hacer como combinaciones de letras y no sé qué cosa, y ahí los dejamos y miramos muchas cosas, y esa noche soñé con un hombre, Roman Doromna. Roman Doromna. Entonces, de ahí en adelante me pareció que ese era mi nombre y cada vez que me siento a escribir, del que escribe es Roman Doromna. Entonces, dentro de mi fantasía, o sea, Boris Ramírez es un man que escribe, que se dedica a la medicina y es oftalmólogo y opera y está dedicado a su cosa, pero el man que crea es otro, que se llama Roman Doromna. Roman Doromna. Mi mamá se llama Dora Serafinov, entonces
de ahí salió, de todo ese montón de mezclas raras que hizo mi papá, salió Roman Dorovna. Dorovna, Dorovna. Sí, sigamos hablando con Roman, dejemos a Boris pensando en las cirugías de mañana. Roman, terminaste la carrera y mientras dijiste que escribiste hasta quinto semestre, ¿y luego qué pasó? ¿Volviste a escribir? ¿Cómo apreciaste ese lapso en que no escribiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te llevó a volver a escribir? Sí, eso es. Cuando uno escribe y crea como una cofradía, una logia o un grupo que lo conoce a uno, después que ya no escribía, me encontraba con los otros muchachos que escribían y yo me les escondía, porque me daba pena que me vieran y que me preguntaban, ¿estás escribiendo? Y yo, sí, claro, unos cuentos muy chéveres, pero nada, no estaba escribiendo nada. Entonces ya como que cuando terminé oftalmología, ya dije, bueno, listo, entonces hagamos un pacto, déjame escribir a mí y tú haces tu cosa. Y comencé a volver a escribir, o sea, pero lo que escribí era pésimo, o sea, creo que de pronto de las virtudes que debe tener un escritor es como reconocer cuando está escribiendo algo pésimo. Y yo reconocía que todo lo que me salía era malo, recontra malo, totalmente pues perverso. Y o sea, me deprimía mucho, porque perdí todo este tiempo, esto me gustaba demasiado y sigo leyendo, pero o sea, soy rematadamente malo. Entonces, como que me senté a buscar soluciones, o sea, como, o sea, ¿por qué escribo tan mal ahora? Entonces, lo que yo escribía era como pues, una historia clínica. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo no. Entonces, me tocó como ponerme a sentarme a pensar cómo era que yo había comenzado a escribir. Y comencé, comencé con tal libro, fue el primero que me leí, entonces hice una lista de todos los libros que me había leído y comencé a leérmelos todos en el mismo orden que me los había leído. O sea, retomé, de pronto lo encontré leyendo a Borges, a Pierre Menard, autor del Quijote, que en la fantasía de Borges, Pierre Menard es un tipo que admira demasiado a Cervantes y está loco por el Quijote, y él dice, voy a escribirlo yo también. Entonces, el tipo trata de olvidar todo y termina escribiendo igualitico. Entonces, bueno, traspolándolo, pues, no es el Quijote lo que escribí, pero cogí todos los mismos textos que había leído al principio y los cogí a leer en el mismo orden en que los había leído cuando era niño o adolescente ya. Y comencé a escribir los mismos cuentos que había escrito de niño, los comencé a escribir después. O sea, retomé la misma literatura que ya había olvidado, los cuentos que ya se me habían perdido y los comencé a escribir, los mismos temas que ya había escrito, los comencé a escribir. Yo tuve la suerte cuando estaba niño de que tenía hermanos mayores que le gustaba la literatura. Uno era... ¿El hermano que está aquí es uno de ellos? Él es menor que yo. Ah, o sea, tú le leíste a él, pues. Sí. Había uno que le gustaba mucho la narrativa y otro que le gustaba más que todo la poesía. Entonces mi hermano Alberto Tico me leía León de Greiff, me leía Guillermo Valencia, Jorge Zaramea, y se lo sabía, él tiene una memoria prodigiosa para la poesía y él es de los que... Y mientras que mi hermano Rafael, que estudiaba idiomas, él era netamente narrativo, entonces me leía a Borges, me leía a García Márquez, como no había luz, mi mamá a veces nos leía a Tolstoy, ¿sí? Entonces comencé a retomar eso. Espérate, ¿cómo así que como no había luz, mi mamá me leía a Tolstoy? Sí, o sea, nos sentaba y con la lámpara, pues como no había televisión, pues los muchachos ahora se ponen a televisión, pero como no había televisión, nos leían cuentos. Y recuerdo que mi mamá nos leyó a Tolstoy. Entonces, fue como retomar todas esas, dije, aquí en alguna de estas cosas, esa mezcla del montón de obras que leí, esa mezcla seguro que da alguien que escribe. O sea, hay que retomar, esa es como una receta médica. Tienes que leerte y se termina de leer eso, ¡pum!, ahí sale un escritor. Entonces dije, esa debe ser mi receta. Y me la tomé de toda y comencé a escribir los mismos cuentos que ya había escrito, comencé a escribirlos de nuevo. Y me di cuenta que sí, que iba mejorando, pero todavía le faltaba algo. Y cualquier día acostado como pensando o
O sea, ¿qué era lo que faltaba? Me acordé que la primera vez que había escrito, y de ahí en adelante siempre había oído música, siempre la música era como el catalizador, era como el detonante, era como el que le daba el ritmo a mis historias. Y cuando metí la música, ya volvió a salir Roman Doromna como tenía que salir. Roman, ¿cómo metiste la música al escribir? ¿Oías música o pensabas en un tipo de música específico para componer los cuentos? No, pues, por lo menos Chandé Montmartre, me estaba acostado en una hamaca, un profesor me dijo, mira, este cassette, Totó la Momposina, y lo puse, y cuando lo puse, wow, sentí que yo era un tambor y que me estaban levantando a golpes, ¿sí? O sea, fue una sensación, fue una sinestesia de que eso fue lo que sentí. Yo estaba sintiendo los golpes y me pareció súper sorprendente y súper, yo, wow, ¿qué está pasando aquí? Entonces fue como, de ahí sale ese cuento de Chandé Montmartre. Ya ese lo había intentado escribir, porque eso me pasó cuando tenía 16 años o 15 años, pero lo que había escrito era un fragmento en esa época. O sea, yo nada más había escrito, en ese momento había escrito esa sensación de alguien que cuando escucha cumbia, en vez de sentir la música desde el punto de vista auditivo, lo sientes desde el punto de vista táctil. Entonces, ya con más años y con más experiencias, fue como pude hilvanar el resto de la historia, y que eso era simplemente era un pedazo, un momento exacto. Y ya lo que me dio la medicina era que la medicina me enseñó a mí a investigar. Entonces, como darle toda la fortaleza y buscar ese iceberg que decía Hemingway, que aunque yo nada más te escribo este pedacito acá, debajo hay una cantidad de conocimiento y de información que va a llevar a que ese pedacito que estoy mostrando yo tenga un poder. Bueno, y así empezaste dijéramos, a reescribir los cuentos hasta que los agrupaste en una colección. ¿Qué pasó con esta colección de cuentos? ¿Cómo llegó a convertirse en libro? En realidad, cuando volví a escribir, como para saber qué tal estaba escribiendo, comencé a concursar. Entonces me gané algunos concursos, quedé finalista en otros, y ya como que me di cuenta que, bueno, sí, sabía escribir. En el 2000, el Tiempo me publicó un libro, publicó un cuento en lecturas dominicales, y esos cuentos los agruparon en una colección que se llama Los Mejores Cuentos Cortos. Entonces yo llamé a Intermedio, le dije, ve, tengo acá como 10, 12 cuentos, y ustedes me publicaron uno. Yo decía, pues ya me publicaron ellos, ya me conocen, lo más seguro es que sí, traerlos para acá y te los publicamos. Entonces, con la persona que le dije, no, a nosotros no nos interesan los cuentos. Bueno. No perdí las esperanzas, entonces le escribí a Carmen Balcells. Carmen Balcells era tú sabes, para la gente, Carmen Balcells era la editora o la representante de García Márquez en España. Entonces yo todo iluso le escribí a Carmen Balcells, tengo una colección de cuentos, y Carmen, pero muy educada, porque me respondió, o sea, eso fue 15 días, un mes, me respondió, estimado Boris, tal, no nos interesan los cuentos, pero mándalos. Si no les interesan, ni para qué los mando. Total que entonces, eso fue como una frustración. Y ya tomé la decisión, no, pues, ¿por qué voy a escribir? Voy a comenzar a escribir cosas que me gusten a mí. O sea, voy a escribir cosas que yo quiera leer y que no las he leído, y voy a escribir estas historias que me llaman la atención a mí. Y comencé a escribirlas, ya dejé de participar en concursos, no volví a participar, y comencé a acumular cuentos ahí que había escrito. Y cualquier día, bueno, esos cuentos son cuentos antiguos, ¿no? En realidad los terminé hace 7, 8, 10 años, y los tenía guardados. Hace como 2 años, un amigo que había sido presidente de la Academia de Historia de Monpós, ellos, como yo había tenido algunos éxitos literarios, me ofrecieron, él me llamó, Boris, es que tú el cuento aquel que nos leíste aquella vez, te lo queremos publicar. Yo lo había leído, había hecho una investigación sobre el béisbol momposino, porque Monpós es un pueblo de leyendas. Entonces, alguna vez un equipo de béisbol de Monpós le ganó a la selección Bolívar, y como casi todos eran los de la selección Colombia y ellos habían ganado el campeonato mundial, entonces era la ley transitiva: si A mayor que B, B mayor que C. Si la selección Bolívar fue campeón del mundo y Monpós le ganaba a la selección Bolívar, Monpós es campeón del mundo. Entonces yo hice esa investigación
y hice un montón de cuentos alrededor de eso, y a la gente le gustaba, o sea, se había vuelto como leyenda esa historia, y yo la verdad fue que algún día en las revisiones que hice, esta cosa en realidad es pésima. Cogí y borré todos los cuentos y nada más salvé un solo cuento que se llama Aventura Pupo, y cuando Oscar me llamó, a mí me dio vergüenza decirle, Oscar, eso se me perdió, lo borré totalmente. Le dije, no, Oscar, sí, ya lo busco, pero mira, te mando ese Aventura Pupo, él no lo había visto, y entonces le pareció muy bueno, y el resto, no, ya los metí a la editorial, y no había buscado, pues todavía no había buscado ninguna editorial, entonces los comencé a recopilar todos, y fui a la Universidad de Antioquia, porque busqué por internet, porque alguna vez en algún lado he visto cómo se publica un libro, entonces fui a la editorial de la Universidad de Antioquia, vi que había convocatoria, y me dijeron lo mismo que habían dicho antes, no nos interesan los cuentos. Y bueno, entonces ya estaba como molesto, pues ya tenía muchos años, en esa época no tenía de pronto la capacidad de que si no me lo publicaban, yo mismo cojo mi plata y voy y lo publico con mi propia plata. Le dije, bueno, yo se los dejo ahí. Si no me lo publican ustedes, pues otra persona me lo publicará. Pero la idea era que en realidad me gustó la Universidad de Antioquia porque, pues, por todo el prestigio de la Universidad de Antioquia. Y bueno, esto, si me arriesgo con alguien que si lo publican, pues yo soy un tipo desconocido, de pronto la gente dice, bueno, lo publicó en la Universidad de Antioquia, este man debe hacer algo bien. Pero si no me lo publicaban, como es un ente académico, ellos me iban a hacer unas correcciones que yo iba a aprovechar para aprender. O sea, yo con las correcciones que ellos me iban a decir, yo esperaba que me lo rechazaran. O sea, en realidad yo no esperaba que me lo publicaran. Yo pensé que me lo iban a rechazar y que con todas esas correcciones que me iban a hacer, yo iba a corregirlo y se lo iba a presentar a otra editorial para que entonces, y así, hasta que alguna editorial, después de todas esas correcciones que me iban a estar haciendo, alguna me la iba a publicar. La sorpresa fue que la universidad sí le llamó la atención el libro y bueno. Voy a cambiar el orden que teníamos planeado porque Roman habló perdón, Boris, no sé cuál de los dos habló de Ventura Pupo, que es uno de los cuentos, es un cuento breve y yo le voy a pedir a Boris y Roman que por favor lo lea para que ustedes se den cuenta que lo que les dije al principio no era carreta mía, sino que tiene una materialización real. Este cuento tiene el ritmo de calipso, se llama Aventura Pupo. ¿Te parece bien leerlo? Sí. Aventura Pupo es un calipso. Que una persona aprenda observando es algo factible y usual. De hecho, es una de las formas más comunes de aprendizaje. Que lo haga con un entrenador o maestro es lo más recomendable y lo que en general reporta los mejores resultados. Que lo haga con base en ensayo-error, empíricamente, luego de un conocimiento somero, puede darse y el camino es largo, pero aprender con un maestro imaginario es algo inverosímil. Este fue el método que escogió Ventura Pupo para aprender a lanzar. En las noches de calor y mosquitos, a la luz de las velas y las lámparas de petróleo, las familias de la calle de atrás se reunían a escuchar las transmisiones radiales de los partidos de las novenas profesionales de Cartagena y Barranquilla. Cada quien vive las cosas de una manera distinta. Para unas un lanzamiento es una palabra y un dato estadístico. Para otros es una imagen o el significado escueto de una acción que consiste en arrojar la bola para que la reciba una manilla. Para Ventura Pupo era una emoción que implicaba muchos actores, muchas sensaciones, por lo que aprovechaba cualquier pista, cualquier descripción que se le escapara al locutor. Primero, un escenario lleno de personas de atuendos coloridos, la algarabía, el ron de mano en mano, el viento frío del Caribe nocturno cartagenero, el estadio gigantesco. Segundo, el lanzador. Lo veía con una gorra inclinada, sus facciones borrosas o definidas, según la familiaridad con que ya tuviera con él, con su voz al final del encuentro, que era vital para imaginar su cara. Veía los detalles del uniforme, cómo entraban impecables y luego el mugre posesionándose de la tela, las arrastradas, intentaba ver sus manos,
le habían dicho o había escuchado a los comentaristas decir que el secreto de los pitchers está en la forma como ponen los dedos para agarrar la esférica. Entonces aguzaba la atención en los nombres que daban a cada pelota lanzada, cómo variaba su dirección o su velocidad, si describían o no la manera en que el jugador había tomado la bola, lo miraba tomar impulso, el brazo ejecutante en su engatillamiento previo, el instante sagrado en que el pitcher sabe qué va a hacer, en que ha tomado la decisión y se separa del tiempo de los mortales, el momento de mover los dedos sobre la bola escondida dentro del guante, el lento retroceso, el impulso con el cuerpo inclinado atrás, los ojos mirando al mismo tiempo la señal del catcher, la pupila del bateador, las posiciones de primera y tercera, el rumor de la segunda, todo el estadio, porque solo él existe, como si el tiempo cesara y únicamente pudiera iniciar cuando levanta el pie lanzador, lo avance preciso para que todo el cuerpo potencie la fuerza del brazo, un látigo que atraviesa de atrás hacia adelante y que cede el turno a la muñeca para que ejecute el impulso final y dé dirección a la pelota que se escapa en una caricia entre los dedos con la dosis exacta de veneno en busca de la manilla del catcher. Tercero, la pelota, la veía hermosa, con su piel americana y los hilos de sutura del tejido, las letras de la marca. Podía imaginar la sensación de su superficie jugueteando entre sus manos, deslizándose en su esfericidad. Entonces la percibía rotando en el espacio como otro planeta en su órbita, desafiando la ley de la gravedad, variando con la fricción del aire. Sabía que la bola tiene piernas y brazos y que el viento es su espacio natural y que se puede asir del inacible, que las pelotas viven fracciones de segundo, nacen y mueren cuando se lanzan y pueden sentir amor en sus giros, en sus curvas, en sus rectas, en ese instante fugaz de trayectoria, que odian a los bates y sus cielos son las manillas, que alcanzan a sentir la ilusión de un libre albedrío, pero son inexorables hijas de su pitcher, del aire y del azar. Al principio le había causado mucha dificultad visualizar los partidos, así que por las noches se dedicaba a rehacerlos, memorizarlos y repetirlos parte por parte. A veces la tarea costaba días, noches de insomnio. Aprovechaba a cualquier persona que dijera que había estado en algún certamen para indagar por los baches de su imaginación, cómo era tal o cual lanzador, cómo había golpeado la bola, el rostro de sus héroes. Pieza a pieza iba armando las acciones con el tiempo justo para estar listo antes del próximo evento. Entonces, ya culminado, se acostaba temprano a observarlo detenidamente, a repetir esas jugadas que más le habían llamado la atención. La constancia le permitió pronto hacer toda la tarea al tiempo que los narradores transmitían el partido. Lo que para el resto era un momento colectivo en medio de la oscuridad y los mosquitos, para Ventura se transformaba en un viaje, en una vivencia como podría serlo para otro jugador más. De los jugadores que había sentido jugar, le fascinaba Sun Sun Nagamura, un gringo traído para el equipo de indios. Lo escogió como maestro. De su mano escudriñaré el universo, dijo. Había entrevistado a todos los momposinos que lo habían visto actuar. Se demoraba en la repetición de sus jugadas, aspiraba a ese control que experimentaba en sus lanzamientos. Entonces tomaba la pelota de béisbol y se iba al solar arenoso a las orillas del río, donde armaban la corraleja y practicaba hasta el agotamiento, hasta asemejarlos a sus sueños. Luego procedió a ensayar todas las variantes posibles al tomar la bola, con 2 dedos, con 3, con 4, con toda la mano, meñique pulgar, índice pulgar, medio índice, incluso las ilógicas y contrarias a las posibilidades anatómicas, hasta examinarlas todas, evaluar sus efectos y hacerlas repetibles, darle sus propios nombres y dosificarlas de acuerdo con los posibles bateadores. Cuando por fin participó en batallas reales, implantó una hegemonía que se mantuvo por casi una década y se extendió a la costa y a la nación con un subcampeonato con la 9ª del departamento de Santander en Barrancabermeja. Implantó su gobierno en Cartagena jugando con la policía, luego jugó con Wheeler e hizo famosa su bola que se corta, un lanzamiento que viene recto y al llegar al plato se cae. Campeó con el equipo de Ecopetrol en varias ocasiones en Barrancabermeja y con la selección de Santander viajó a Panamá y Venezuela en jornadas exitosas.
derrotó a en Barranca Bermeja a una selección Bolívar campeona nacional. Las leyendas orales lo hacían ver descomunal, procedente de algún lugar desconocido, que estaba ensecretado, que su mano tenía ojos, que por eso podía capturar al jugador de primera que intentara robar base, que oía crecer la hierba. Venció en Cúcuta 3-1 a la novena profesional de los Padres de San Diego, invicta desde que pisó Colombia. En enfrentamiento de poderes contra Mike Harris, disparó 24 veces y el campeón gringo bateó 24 foul balls. Nadie se dio un milímetro. Nadie en el estadio se atrevía a profanar ese momento. 24 veces cercenó el espacio con su brazo de musculatura mínima y 24 batazos erráticos de artillería de musculatura hipertrofiada americana recibió por respuesta. Volvió a estar en el principio, bajo las ceibas y los campanos, a las orillas del Magdalena, entrenando descalzo, descamisado, esquelético, con una pelota raída, escuchando la voz de su maestro vaticinando: «¡Vence, porque a eso viniste a este mundo de mierda!», lanzando y lanzando por entre todos los dedos, con todas las variables que había incluido en su arsenal, para que en su tiro 24º, aún antes de que el bateador golpeara la bola, supiera que el próximo era el definitivo, que el inexorable disparo 25 era a 3 dedos, pulgar, medio y meñique, y que debía sacar la bola con un giro externo de la muñeca por entre los 3 dedos al mismo tiempo, como si escupiera. Por eso lloró, por eso se arrojó al piso mentando madres ante la incredulidad del estadio, porque nadie entendía que le gritara al tercera que no la cogiera, que la dejara caer de foul, que él ya tenía dominada la situación. Por eso le tocó al tercera base ofrecerle disculpas por haber hecho ese out, pues Ventura lo que quería era poncharlo, por haberle negado ese momento de gloria. El gringo comprendió y soltó el bate. Se vino hacia él gritando como un general y él retrocedió con su parquedad muscular ante el avance de la muralla de fibras que le dirigía palabras en inglés. Tomó arrestos para quedarse en pie y esperarlo. Con suerte sería un solo golpe de knockout y si no, sería el desmayado. Entonces el estadounidense lo tomó entre los brazos y lo elevó por los aires sin esfuerzo, se lo montó en los hombros y corrió por el estadio gritando: «¡Ventura, pupo! ¡Ventura, pupo!». Tampoco registra en los anales 24 ponches en un solo partido, ni que se negara a ir a jugar a USA con los Padres de San Diego por miedo a lo desconocido. Comandó la novena que en Mompox derrotó a la selección Bolívar de aficionados y profesionales. Nunca fue convocado a una selección Bolívar a pesar de la reconocida tiranía de su zurda. Nunca integró una selección nacional. El béisbol le trajo y se llevó su gloria. La historia humana es pulcra en sus variables y en Ventura Pupo tenía jugados sus dados. Cuando fue por primera vez a Cartagena, cuando por primera vez abandonó Mompox para ir a jugar, asistió al estadio como a una cita con su destino, a ver ejercer a Sun Sun Nagamura, su maestro. Uno a uno nombró a todos los jugadores sin haberlos visto previamente, guiado por sus imágenes. Con sorpresa, incrédulo, observó al jugador que tomó la pelota en el sacro montículo y que fue anunciado por los altoparlantes como Sun Sun Nagamura. No era él, no podía ser él, había un error. Sus disparos fueron solo un boceto de los que había visto en los sueños. Lo había presentido más moreno, menos fornido, más cerebral. Quizás era el paso del tiempo en su ídolo o la sombra borrosa de sus ensueños cansados. Desconcertado, abandonó el estadio. Años después, al final de su carrera, con las manos encallecidas por el cemento, a pocas casas de donde había comenzado todo, luego de jugar un partido rutinario robándole tiempo a su oficio de albañil, volvió a soñar con su tutor. Lo vio perfecto, sin matices difuminados, con ropa de béisbol de un equipo barato, haciendo los lanzamientos que él le hubiera querido ver. Admiró su musculatura magra, que se delineaba esculpida a través de la piel morena sudorosa, la zurda precisa. Contempló los ojos oscuros y teñidos por el sol, el arrugado entrecejo en medio de una cara quemada, de expresión exhausta, los dedos callosos. Comprendió sosegado que podía mirarlo de frente y llamarlo por su nombre, llamarlo Ventura Pupo. Este cuento gana por nocaut.
O sea, Zum Zum Nagamura, ¿cuál Zum Zum Nagamura? Una aventura pupa desde el principio. Eso me encanta. Hablemos, bueno, ¿hasta qué hora tenemos? Ok, vamos a ir haciendo vamos a ir haciendo un rápido resumen. De los 12 cuentos de la música sobrenatural de Emilia Herrera, te hago una pregunta de reina. ¿Cuál es el que más te gusta? Roman. No, creo que a todos les metí el alma, pues, o sea, todos, o sea, aunque los cuentos son una historia, yo creo que tú sabes muy bien, Esteban Carlos, eso nosotros somos como los catoblepas, ¿no? El catoblepa es un animal mitológico que se come a sí mismo, ¿sí? Que se alimenta de sí mismo, y entonces para poder escribir uno le toca alimentarse de sí mismo y escribir, aunque todo está escondido, en realidad creo que estamos poniendo parte de nosotros ahí. Me gusta mucho la música sobrenatural de Emilia Herrera porque lo disfruté mucho escribiéndolo, me reí muchísimo escribiéndolo, sentí que estaba mamándome gallo a mí mismo todo el tiempo que lo escribía. Ese tiene ritmo de bullerengue. El bullerengue, sí. Y el bullerengue me fascina, o sea, de los ritmos de cumbia, el bullerengue me gusta mucho. Hablemos de ese cuento que es el que da título a la colección, La música sobrenatural de Emilia Herrera. ¿Cómo lo concebiste y bueno, qué es y quién era Emilia Herrera? Emilia Herrera era una cantante de música tropical de la costa que se caracterizaba porque sus canciones eran una mamadera de gallo, o sea, era todo el tiempo, era una broma, era muy jocosa, se puede decir que era procaz, todas sus historias tenían un doble sentido, todas sus canciones. Entonces, en esa época vivía en Sincelejo y viajaba todas las semanas a Mompox a operar y a hacer consulta. Y pues durante la época que estuve de estudiante en Cartagena, todos los años Emilia Herrera sacaba una canción, o Emilia Herrera o Irene Martínez, que era la contraparte, ellas sacaban canciones que eran con doble sentido y se ponían de moda. O sea, era increíble porque no decían nada, las canciones eran algo totalmente escueto, pero era el ritmo y la mamá era de gallo y era como el chiste de encontrar eso. Sí, por ejemplo, este que es el pájaro picón. Mi mamá tenía un nidito, mi papá se lo rompió, donde guardaba su yuca, su tripita de caragó. Sí, un poco implícita. Exacto. Entonces, alguna vez que me bajé de la chalupa llegando a Mangué, había un tipo esos que venden música pirateada. Y yo, ¿qué le vendo? Y yo, ya estaba como cansado de tanto rock, entonces pásame el de Emilia. Y entonces comencé a viajar de Mompox, de Mangué a Sincelejo con Emilia para arriba y para abajo, para arriba. Y era muerto de risa, porque era riéndome de esta señora cómo se ponía arriba en los ratings pues, con estas canciones. Y cualquier día, bueno, ¿qué tal un man que no lo vea como yo, como que esto sea jocoso, sino que le vea filosofía a esta vaina? Entonces comencé a buscar qué al nidito, cuál es el sentido filosófico de esto. Y hasta que al fin le encontré el sentido filosófico. En esos días estaba leyendo Borges y Borges cita a Coleridge, a Samuel Taylor Coleridge, y dice, ¿qué tal que tú estés soñando y que en el sueño te regalan una bella, hermosa rosa y tú te despiertas y la tienes en la mano? Entonces, ¿qué? Entonces, de ahí nace la música sobrenatural de Emilia Herrera, de esa imagen de Emilia, de todas esas canciones que me tenían gozando y que me hizo gozar. Vamos a hacer una imagen con esa imagen de Samuel Taylor Coleridge. Este cuento de la música sobrenatural de Emilia Herrera lo atrapa a uno desde el principio, porque está uno en un bamboleo entre la picardía de Emilia Herrera y la situación que el narrador plantea. Después de ese, ¿cuál es el que más te gusta? No me has contestado. ¿Le pregunto a Román o a Boris? Obviamente, Puerta Condenada, porque es un cuento que es totalmente real, es un cuento que es real. Entonces el reto muchas veces no es, en la narración es casualmente eso, o sea, uno puede contar una historia, pero la idea es cómo uno cuenta esa historia, cómo puedes
escribir algo que para ti significa mucho, pero tienes que buscar que al resto de gente también le signifique algo. Entonces, ese cuento, Puerta Condenada, en realidad es narra el primer día que yo escribí. Eso es lo que narra. Está en ritmo de bolero, ¿cierto? En un bolero fue lo que Sí. sonaba cuando yo estaba escribiendo. Y es lo que él contó ahora de cómo el papá le regaló una máquina de escribir. Solo que el cuento, ya lo verán ustedes al leerlo, te hace pensar en cualquier cosa menos en una máquina de escribir. Yo pensé en muchas cosas perversas, pero luego respiré cuando me dieron el knockout. Y hay uno que a mí me encantó, Boris Román, que es Historia del niño que quiso caminar hasta el sol. Háblenos de él, porque es un cuento que dentro de la colección tiene algo exótico, es distinto a los otros. ¿Y por qué? Sí, de las cosas que siempre lo marcan a uno de ser momposino, es que ser momposino implica ser una persona que vive su cultura y que ama su pueblo y que se vive muy orgulloso de la historia de Mompox. Mompox fue el primer pueblo en Colombia, el primer pueblo en Colombia que declaró la independencia absoluta de España. Siempre se lo han negado a Mompox, y entonces siempre hubo la pelea entre Mompox y Cartagena, que fue el 11 de noviembre, ¿no? Que fue el 6 de agosto de 1810, que fue el 11 de noviembre de 1811. Entonces, narro una parte que es real, que es cuando Pablo Morillo llega a reconquistar Colombia y llega a Mompox y hace toda serie de barbaridades. Se ensañó porque pues ellos sí tenían claro que ahí había sido el foco del absolutismo. En Bogotá habían dado un grito de independencia que reconocía a Fernando VII el 20 de julio, pero el 6 de agosto de Mompox fue un grito de independencia que no reconocían a nadie. Entonces, y al año siguiente los momposinos se fueron a Cartagena. Cartagena en ese momento era la provincia que dominaba, era el punto más fuerte de Colombia, o sea, el regimiento más fuerte que había en Colombia estaba en Cartagena, y cuando Mompox se declara independiente, los cartageneros mandan el fijo. El fijo era como decir ahora los boinas verdes, lo peor, o sea, los soldados más salvajes que habían, se los mandaron a Mompox y lo dominaron. Pero entonces los momposinos exportaron la revolución. Vicente Celedonio, Gutiérrez Piñeres, Pantaleón Germán Ribón, todos los hermanos Gutiérrez Piñeres se fueron a vivir a Cartagena, y al año siguiente, con Pedro Romero y todos los demás, arman la independencia de Cartagena, que es la que es reconocida como la primera. Pero entonces, tenía como ganas de urdir una venganza contra los españoles que violaron mujeres en Mompox, y ahí me salió esa venganza. Que es una venganza suculenta. Yo ahora le pregunté a Boris, tenía escrúpulos cómo debía decir Mompox o Mompox, y él me aclaró, es Mompo. Entonces yo quedé tranquilo, no tengo ningún inconveniente en esto. Bueno, quiero abrir el micrófono al público por si alguien tiene una intervención, algún comentario, alguna pregunta, para que Boris o Román las responda. Vamos a la segunda pregunta. ¿Quién? Dale. Bueno, Boris, te hago una pregunta, como la analogía que él hace sobre el knockout. Y yo sé que lo más difícil para un escritor es terminar la obra. No te voy a preguntar cuál fue la obra que más quieres y que más, sino cuál fue la más difícil de estructurar. ¿Cuál fue la que te dio más vuelta terminar de los cuentos? Así es, pregunta reina. ¿Qué fue lo más difícil? Fue muy buena. Puerta Condenada tiene una cosa bien simpática de su génesis. Cuando El Tiempo llamó a concurso nacional de cuento corto, yo comencé la misma estrategia: voy a escribir 2 cuentos y el que gane lo voy a mandar. Entonces comencé a escribir 2 cuentos. Uno era el primer cuento que había escrito, que como te dije, yo comencé a reescribir todo, o sea, así como comencé a leer todo, comencé a reescribir mis cuentos. Uno era el mismo cuento que escribí la primera noche que escribí, y el otro era acerca de una cosa que siempre me ha causado susto de niño, que en mi casa había una puerta que no iba para ningún lado, ¿sí? Y entonces comencé a desarrollar los 2 cuentos.
y en un momento me di cuenta que estaba escribiendo un solo cuento. Y lo que hice fue la técnica esa que es la matrioska. Entonces armé un cuento dentro de otro cuento, de tal forma que escribí el mismo cuento que estaba escribiendo desde el primer día de mi escritura. Entonces fue como una solución, armar una matrioska, esconder un cuento dentro del otro para darle fuerza. Eso fue. Otro que me dio un poquito de dificultad fue Nosos, María Varilla, que ese lo pensé bastante, ahí el final lo tuve pensando mucho tiempo. Que además tiene una estructura distinta a todos los otros cuentos, está dividido en pequeños, dijéramos, fragmentos, trata un tema contemporáneo, el narcotráfico. ¿Te dio dificultad? Sí, o sea, pero no tanto lo del narcotráfico, sino me supongo el final. Sí, o sea, primero, aunque no lo menciono, me tocó, obviamente, lo que decía, lo que aprendí a ser médico es la investigación. Entonces, para escribirlo me tocó leerme un montón de textos, de investigaciones sobre narcotráfico, a pesar de que ahí no aparece nada, pero toda esa cosa como que le da a uno como el poder de que tratar de que la persona que lo lea crea lo que estoy narrando, que sí es cierto. Entonces, primero fue dedicarme a leer puro sobre narcotráfico. Me fui a San Pelayo, a conocer San Pelayo, me compré un montón de CDs de porros y me la pasaba escuchando porros para arriba y para abajo para ver si las imágenes me salían. Y bueno, decidí que una estructura como de fragmentos, como tratar de gozármela, pero como pedacitos iguales a los que imágenes que me iban apareciendo, y dejar como que el lector me lo termine. O sea, no lo va a terminar, que lo termine el lector. ¿Qué más quiere? Adelante. ¿Cómo sale la asociación entre el cuento y el ritmo musical? ¿Por qué bullerengue? ¿Por qué bolero? ¿Cómo es esa asociación? Sí. Repito para todos, él pregunta cómo es la asociación, cómo nace la asociación entre el ritmo musical y el cuento. Sí, pues casi siempre primero era la música que el cuento. O sea, la música me traía imágenes y entonces yo trataba de buscar las explicaciones de esas imágenes. Entonces primero era como que salía un pedazo de un cuento, o sea, no era como yo decía, bueno, esta cosa, ¿por qué estoy viendo esto? Estoy viendo, esta cosa no tiene nada que ver con lo que está sonando, pero yo estoy viendo otra imagen distinta. Entonces era como por lo menos Chandé de Montmartre, que es uno de los cuentos, todo el tiempo estuve escuchando bullerengue. Entonces yo para poderlo escribir tenía que escuchar bullerengue. Para escribir Nosos, María Varilla, fue escuchando porro todo el tiempo y me di cuenta que me salía mejor la literatura cuando escuchaba María Varilla. O sea, escuché un montón de porros, pero con María Varilla fluía, porque María Varilla es como una canción emblemática de una zona de la costa. Sí, ese es como el himno de Córdoba. Exactamente. Entonces era como desde siempre María Varilla me había llamado la atención la historia del personaje, pero no quería escribir sobre María Varilla, sino sobre esas imágenes que me sugerían eso. O sea, quería escribir sobre Corralejas, pero escribirlo de una forma distinta. Entonces, todas esas imágenes fueron llegando ahí con María Varilla. Para escribir el último cuento que se llama La Navidad de Alzheimer, para poder recrear esa sensación que me daba estar en esa casa de esas dos ancianas que pierden la memoria. Lo que sonaba todo el tiempo en ese barrio era champeta. Óyeme, pero ese es el cuento más triste de todos, es realmente conmovedor. Y champeta, con tristeza. Sí, es paradójico, pero como eso era lo que sonaba, podía recrear exactamente todas esas sensaciones, el viento, las imágenes de las personas, cómo eran, recordar exactamente cómo eran esas personas. Sí, atrás y luego tú. Dale. Noto que el doctor Boris, con su anamnesis, historia clínica, le dio un knockout a Roma. Y a Roma le tocó como desaprender eso de la escritura técnica en medicina, le tocó desaprender. Sin embargo, noto que en los cuentos hay evidencia de esa medicina.
Está en la epistasis, en el codón del ADN, sí, pero poquita. Sí. Si Yo todos escuchamos... Roman trató de matarlo para poder escribir, ¿sí me entiendes? O sea, este man no existe y lo odia, él lo odia en realidad, cuando se siente Boris Ramírez no existe, o sea, y me siento, el que se siente a escribir es Roman, o sea, no existe Boris Ramírez y cualquier cosa que se me vaya de medicina es un error. ¿Sería por Roman Raskolnikov? Roman Rodion... Crimen y castigo, ¿verdad? Ten cuidado, porque ya que dice que mata a Boris... No, todavía no he sentido esas visiones. Entonces, sí, o sea, sí, a Roman le tocó desaprender la medicina y de hecho, en los que hayan leído la música sobrenatural, ahí lo narro, o sea, dice que el lenguaje parco, carente de artificios, me ha poseído y entonces, bueno, por eso no es lo mío la crónica, la narración, sino lo mío es criticar cumbia, pues. Entonces, eso fue como desaprender medicina para poder escribir, porque una medicina tiene que ser puntual y tiene que ser, o sea, exacto, y lo bueno de la medicina es que uno es descriptivo, o sea, uno se tal cosa, pero de una forma que no le puedes poner emociones, o sea, es algo desapasionado. Entonces, pues no decir, ay, pobrecito paciente, tiene un ojito, ¿sí? O sea, entonces es como eso fue, o sea, tener que volver a aprender eso y olvidar lo otro. Sí, me imagino que sí, porque pues de pronto la medicina lo que te brinda es conocimiento de la humanidad, o sea, lo bonito de la medicina y de lo que disfruto yo cuando tengo tiempo es escuchar a los pacientes, bueno, Boris Ramírez, escuchar al paciente y el montón de historias que te llegan, porque es que a ti te llegan demasiadas historias, ¿sí? Y siempre es una persona para el cual tú eres como un sacerdote, soy una persona que va confiando en ti, tú tienes como un poder mágico, algo que cura, algo que tiene como, o sea, una esperanza para esas personas. Entonces, obviamente no me puedo desligar totalmente y por eso mis temas los veo puede ser que desde otro punto de vista, pero yo creo que cuando se me cuela algo de medicina es que es un error de Roman por no haber acallado a esa otra voz. Dale, ¿tú qué ibas a preguntar? Sí. Con respecto al título, tú nos contextualizaste sobre más o menos quién era Emilia Herrera y por qué te marcó la música, porque ibas en el carro, ¿sí?, escuchando su música cuando ibas entre Magangués y Cedejo que venían a operar. Pero si tú recuerdas, era Emilia Herrera e Irene Martínez, eran las dos que en ese momento estaban pues en lo alto y era el rating pues de ellas. ¿Por qué escogiste el título La música sobrenatural de Emilia Herrera, independientemente de que hubieras escuchado la música y no la música sobrenatural de Irene Martínez, teniendo en cuenta que las dos eran parecidas? Y obviamente que primero contextualices al auditorio sobre quién era también Irene Martínez. Sí. Irene y Emilia, de hecho, cantaron juntas mucho tiempo. Ellas hacían parte de los soneros de Gamero y eran amigas y vivieron mucho tiempo. Cantaron. Aquí hay unos tipos que saben muchísimo de cumbia y todas esas cosas. Eso me da pena hablar delante de ellos. Pero ellas vivieron juntas y muchas de sus composiciones las hacían en conjunto. Irene era analfabeta y Emilia creo que sabía firmar, no estoy seguro. Entonces, las composiciones siempre, ellas componían una estrofita y otra componía otra estrofa y siempre ha habido pelea. De hecho, el pájaro picón se la peleaban, decían que no, que es mío, que es de ella. Entonces, esa era una pelea entre ellos de quién era el verdadero compositor del pájaro picón. Pero toda la característica de ellas era que la mayoría de las canciones tenían que tener un doble sentido, las que eran compuestas por ellas. Ellas también cantan otras canciones de otros compositores, pero las de ellas eran siempre buscando el espíritu jocoso. Tanto Irene, ellas después se separaron, se pelearon y Emilia se fue por su lado, primero cantó con el grupo de la Universidad de Cartagena, después con otros grupos, e Irene montó también su tolda aparte y siempre ellas eran las que dominaban casualmente como el rating todos los años con sus composiciones. Casualmente, de pronto es posible que si el CD, que eso es como el azar, si el CD que me entregan es el de Irene, lo escribo con Irene, ¿sí? Pero como el CD que me entregaron ese día, o sea, eso fue con la conjunción del universo, ese día tenía que bajarme esa chalupa, el señor me estaba esperando y tenía que mostrarme el CD de Emilia Herrera.
Bueno, venga, de hablar tanto de música, de bullerengues, cumbias, porros, yo me antojé de oír música. ¿Será posible? ¿Usted qué dice? La música nos va a estar esperando afuera. Ah, bueno, perfecto. ¿Y qué música? Hay Cuente a ver, usted, Boris. Bueno, no, viene el Son Malebú. El Son Malebú es dirigido por Oscar Romero. Oscar Romero es un médico, él estudió medicina conmigo toda la carrera, desde primer semestre hasta el último semestre, un tipo genial en todos los aspectos. Cualquier día se decidió que quería aprender a tocar instrumentos y aprendió solo a tocar guitarra, un excelente guitarrista, y cuando terminó medicina y se fue para allá a un rural en San Benito, aprendió a tocar saxofón, trombón. Bueno, yo creo que lo que le pongan por delante, él lo aprende a tocar. O sea, ahora vamos a oír la música sobrenatural afuera. Vamos a escuchar las canciones que me inspiraron para escribir y la canción que inspira a Emilia Herrera, la música sobrenatural de Emilia Herrera. Ok, finalizo diciendo la música sobrenatural de Emilia Herrera, de Boris Arturo Ramírez o de Roman, es un libro de cuentos que va a marcar un hito en la cuentística colombiana. Esa integración de historias de todo lo que es la depresión momposina, historias de toda, dijéramos, la región Caribe, publicados por una editorial paisa, una editorial de la Universidad de Antioquia. Hay una integración que nos hace sentir que la literatura colombiana es una literatura compuesta por miradas y voces desde las distintas regiones, pero sobre todo con voces y miradas hacia el ser humano, como ha dicho Boris, que es lo que él ha aprendido como médico y ahora nos ha transmitido en este libro como escritor. Así que se lo recomiendo de todo corazón, está afuera. Y bueno, muchísimas gracias, Boris, por estar aquí en esta boutique. Esteban Carlos, gracias a ti por la presentación. Padrino. Bueno, antes de finalizar, invito al escenario al equipo de trabajo de Boris Arturo. Ellas desean compartirle un reconocimiento como muestra de afecto y respeto por su obra, pero también por su persona. Es una sorpresa. Muy bien. La Biblioteca Pública Piloto y la Editorial Universidad de Antioquia le dan las gracias a todos por su presencia y participación. Pueden adquirir la música sobrenatural de Emilia Herrera afuera, hay una mesa de la editorial y también lo pueden encontrar, por supuesto, con un descuento especial. También encontrarán un cóctel y unos pasabocas que son cortesía del autor. Los invitamos a seguirnos en nuestro perfil de Facebook, editorial.universidad de Antioquia, donde estaremos contándoles las novedades sobre libros, ferias, descuentos y más. Finalizamos esta presentación con la música del grupo Malebú, a quienes también agradecemos su presencia y que estarán afuera acompañándonos mientras disfrutamos de un cóctel. Muchas gracias.